La empleada le advierte al millonario. Le puso algo a tu pastel. 2 horas después. El veneno ya estaba en el pastel cuando Lucía entró corriendo al salón. No había tiempo para pensar en las consecuencias. No había tiempo para recordar que era solo una empleada, que su uniforme azul con encaje blanco la delataba entre los trajes de diseñador y los vestidos de noche que llenaban el restaurante Bellavista esa noche de viernes. No había tiempo para nada, excepto llegar antes de que él metiera el tenedor. «¡Don Rodrigo!», gritó desde la entrada, y su voz atravesó la música del cuarteto de cuerdas como una piedra rompe un espejo. 200 cabezas se giraron hacia ella. Rodrigo Villanueva, 52 años, dueño del grupo Villanueva Construcciones y uno de los hombres más ricos del estado de Jalisco, levantó la vista de su copa de Chateau Petrus con una expresión que Lucía conocía muy bien, la del hombre que está a punto de humillar a alguien frente a testigos. «¿Lucía?», dijo, pronunciando su nombre como si fuera una pregunta y una sentencia al mismo tiempo. Ella cruzó el salón sin detenerse. Los meseros se apartaron. Una mujer con collar de perlas soltó un pequeño grito de indignación al ver a la muchacha del uniforme avanzar entre las mesas con manteles de lino blanco y centros de orquídeas moradas. Nadie la detuvo, quizá porque nadie imaginó que una empleada doméstica podría tener razones reales para irrumpir así en la cena de aniversario más importante del año. La cena de los 50 años de Rodrigo Villanueva. «Señor», dijo Lucía cuando llegó a la mesa principal, sin aliento, con el cabello oscuro escapándose del chongo que siempre llevaba apretado. «No coma el pastel, por favor. No lo coma». Rodrigo la miró fijamente. A su derecha estaba Isabela, su cuñada, con un vestido rojo que costaba más de lo que Lucía ganaba en 6 meses. A su izquierda, Germán Alcántara, su socio de 20 años, sonreía con esa sonrisa de cocodrilo que Lucía nunca había sabido descifrar del todo. Al frente, Mateo, el hijo adolescente de Rodrigo, la miraba con los ojos muy abiertos, mitad sorprendido, mitad asustado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Rodrigo, bajando la voz hasta convertirla en algo frío y controlado. «Este evento es privado». «Lo sé, señor. Lo sé y lo siento mucho. Pero tuve que venir porque vi algo que...». Lucía tragó saliva. Miró el pastel. Era una obra maestra de repostería. 5 pisos de chocolate oscuro con decoraciones doradas, flores de azúcar y una pequeña figura de un hombre de negocios en la cima. Hermoso. Letal. «Señor, le pusieron algo a su pastel». «Yo lo vi. Alguien le puso algo adentro, en la cocina, antes de que lo trajeran». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Después vino la risa. Primero fue Germán, con una carcajada suave y condescendiente. Luego algunos invitados de las mesas cercanas, que habían alcanzado a escuchar. Isabela llevó una mano perfectamente manicurada a los labios, fingiendo discreción, pero sus ojos reían también, fríos y satisfechos. «Lucía», dijo Rodrigo, y ahora su voz tenía esa textura de terciopelo que usaba cuando quería hacer sentir pequeña a una persona. «¿Sabes cuánto costó esta cena?». «No, señor». 480,000 pesos. Hizo una pausa para dejar que el número flotara en el aire. Cada invitado en este salón fue seleccionado personalmente. El menú lo diseñó el chef Bautista, que tiene estrella Michelin. El pastel lo encargué hace 3 semanas a la mejor repostería de Guadalajara. Se recargó en el respaldo de su silla con la calma de un hombre que sabe que el mundo gira a su alrededor. «¿Y tú, mi empleada doméstica, vienes a decirme que le pusieron algo al pastel?». «Sí, señor». «¿Viste quién lo hizo?». Lucía dudó. Solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Vi algo sospechoso. Un polvo blanco. En la cocina, antes de que lo sacaran». Rodrigo soltó una carcajada breve y seca. «Un polvo blanco». Repitió las palabras como si fueran un chiste. «¿Sabes cuántos polvos blancos se usan en repostería, Lucía? Azúcar glass, bicarbonato, almidón de maíz.
Se levantó apenas lo suficiente para alcanzar el tenedor de postre. Estoy seguro de que tienes buenas intenciones, pero... Don Rodrigo, por favor, insistió ella, y su voz se quebró apenas, no de miedo, sino de urgencia desesperada. Solo espere un momento y llame a alguien que revise el pastel. Si me equivoco, me equivoqué. Pero si tengo razón, si tienes razón, la interrumpió Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te prometo que te escucho, pero si no... Extendió el tenedor hacia el pastel. Mañana hablaremos de tu situación laboral. Fue Mateo quien habló entonces. El chico de 15 años, con la cara redonda de su madre muerta y los ojos oscuros de su padre, miró a Lucía y luego al pastel y luego a su padre. Papá, dijo en voz baja. Quizás deberías escucharla. Rodrigo giró la cabeza hacia su hijo con una expresión que mezcló el orgullo herido con algo más suave, más humano. Mateo. Fue en ese momento cuando el teléfono de Germán Alcántara vibró sobre la mesa. El socio lo miró. Su sonrisa de cocodrilo desapareció en menos de un segundo. Su cara, bronceada y bien afeitada, se volvió del color de la cera. Se levantó de la silla tan rápido que derribó su copa de vino y el Chateau Petrus se derramó sobre el mantel blanco como una herida. «Tengo que...», dijo, sin terminar la frase. «Disculpen». Y salió del salón casi corriendo. Rodrigo lo siguió con la mirada. Luego miró a Lucía, luego al pastel. El tenedor quedó suspendido en el aire. Nadie volvió a reírse. El cuarteto de cuerdas siguió tocando durante 45 segundos más, antes de que el violinista notara que algo había cambiado en el ambiente del salón y apagara su arco poco a poco, como una vela que se consume. Los invitados de las mesas más cercanas intercambiaron miradas. Isabela había dejado de sonreír. Sus dedos, envueltos en anillos de diamante, tamborileaban en silencio sobre el mantel. «¿Qué está pasando, Rodrigo?», preguntó con una voz que pretendía ser casual, y no lo era. «No lo sé todavía», respondió él, sin dejar de mirar a Lucía. Y en esa mirada, por primera vez en 3 años de trabajar en la mansión Villanueva, Lucía vio algo que no había visto antes. Duda, real, genuina. El primer resquicio de un hombre que quizás, solo quizás, estaba empezando a considerar la posibilidad de que su empleada doméstica tuviera razón. «¿Dónde lo viste?», preguntó Rodrigo finalmente, con una voz más baja, más privada. «En la cocina de servicio, señor. Hace como 40 minutos». Cuando entregaron el pastel por la puerta trasera, una persona se acercó con una jeringa pequeña. Lo inyectaron por la base, por donde la decoración dorada hace un borde. Es casi invisible. ¿Una jeringa? Sí, señor. Rodrigo miró el borde dorado del pastel. Lucía vio el momento exacto en que sus ojos encontraron lo que buscaban. Una pequeña marca, casi imperceptible, del ancho de una aguja, justo donde el betún dorado se unía con el chocolate del primer piso. Su mandíbula se tensó. «Mateo», dijo con voz tranquila pero con una firmeza que no admitía réplica. «Quiero que te levantes ahora, sin hacer escándalo, y vayas al coche con Beto, el chofer de seguridad». Mateo entendió. «Papá». «Ahora, hijo». El chico se levantó. Caminó despacio, con la dignidad heredada de su padre, pero Lucía vio que le temblaban las manos. Rodrigo entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó su teléfono y llamó a alguien. No a la policía, no a un médico. Llamó a Fernanda Solís, la abogada corporativa del Grupo Villanueva, con quien Lucía lo había visto reunirse en la biblioteca de la mansión docenas de veces. «Fernanda», dijo cuando contestaron, «necesito que vengas al Bellavista ahora mismo. Trae a alguien de confianza que sepa de toxicología, y no le digas a nadie más». Pausa. «Sí, es urgente». Colgó. Miró a Isabela. «Cuñada», dijo con una amabilidad que era casi peor que la frialdad. «Creo que la cena ha terminado por esta noche». El rostro de Isabela no cambió. Era una mujer de 48 años,
que había sobrevivido 20 años de matrimonio con el hermano menor de Rodrigo, 4 años de viudez estratégica y toda una vida aprendiendo a no mostrar lo que sentía. Pero sus ojos, esos ojos color ámbar que siempre parecían calcular algo, se deslizaron hacia Lucía con una velocidad y una intensidad que le erizaron la piel. No fue una mirada de sorpresa, fue una mirada de reconocimiento, de alguien que acaba de entender que el plan falló. Afuera del restaurante, el cielo de Guadalajara brillaba con las luces de la ciudad y el rumor lejano de la música de una fiesta en otro edificio. Lucía se quedó de pie junto a la mesa, sin saber exactamente qué hacer con sus manos, ni con su cuerpo, ni con el corazón que le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Rodrigo Villanueva le puso una mano en el hombro. Era la primera vez en 3 años que la tocaba. No con familiaridad, no con calidez romántica, sino con el gesto sólido y grave de un hombre que reconoce que alguien acaba de salvarle la vida. «Gracias», dijo, solo eso. Y en ese momento, Lucía supo que nada en la mansión Villanueva volvería a ser igual. Lo que no sabía todavía era que el peligro no había terminado. Apenas comenzaba. 3 años antes de esa noche, Lucía Mendoza había llegado a la mansión Villanueva con una maleta pequeña, una carta de recomendación doblada 4 veces en el bolsillo del pantalón y el corazón todavía roto en pedazos que nadie más podía ver. Tenía 22 años entonces. Venía de Tlacolula, un pueblo pequeño en los límites entre Jalisco y Michoacán, donde las casas eran de adobe y los sueños se secaban al sol antes de madurar. No había venido a Guadalajara a conquistar nada. Había venido a sobrevivir, que es una cosa completamente diferente y mucho más honesta. La carta de recomendación la había escrito la señora Consuelo Barrera, dueña de la pensión donde Lucía había trabajado 18 meses después de salir del pueblo. Era una carta breve y sincera que decía, entre otras cosas, que Lucía era discreta, responsable y que tenía una memoria extraordinaria para los detalles. Esa última frase, escrita casi como un complemento sin importancia, resultaría ser la más relevante de todas. La mansión Villanueva era un mundo aparte. 400 metros cuadrados de jardín, 7 habitaciones, sala de cine, biblioteca, cocina profesional y una piscina con fondo de mosaico azul que reflejaba el cielo de Jalisco como un segundo cielo horizontal. Rodrigo Villanueva vivía ahí con su hijo Mateo, entonces de 12 años, y con un ejército silencioso de empleados. 2 cocineras, 3 personas de limpieza, un jardinero, un chofer y Beto, el guardaespaldas que parecía haberse fundido con el paisaje de tanto estar siempre en el mismo lugar. Lucía fue contratada como empleada de cuartos y apoyo en cocina. Los primeros meses aprendió las reglas no escritas de la casa. No hablar a menos que te hablen. No hacer ruido en el ala de la biblioteca después de las 9 de la noche. No mencionar a la señora Valeria frente al niño. La madre de Mateo, muerta en un accidente de coche 3 años antes de la llegada de Lucía. Y sobre todo, no entrar jamás al estudio de don Rodrigo sin llamar 2 veces, aunque la puerta estuviera abierta. Eran reglas sensatas para una casa de personas sensibles. Lo que nadie le explicó a Lucía fue la regla más importante de todas: desconfiar de Isabela Fuentes de Villanueva. Isabela había llegado a la vida de la familia como cuñada, esposa de Ernesto, el hermano menor de Rodrigo. Hombre amable y nervioso que murió de un infarto a los 44 años, dejando a Isabela con una fortuna mediana y una ambición enorme. Después de la muerte de Ernesto, Isabela se instaló en Guadalajara, a 15 minutos de la mansión, y se convirtió en una presencia constante y difícil de ignorar. Aparecía en los cumpleaños de Mateo, en las cenas de negocios, en las tardes de domingo, siempre perfectamente vestida, siempre con algo inteligente que decir, siempre con esa sonrisa que Lucía había aprendido a reconocer como una máscara que nunca se quitaba. A Lucía le tomó 6 meses entender que Isabela quería algo de don Rodrigo que él no estaba dispuesto a dar. No era amor, aunque lo fingiera. Era dinero. Era posición. Era el apellido Villanueva completo, no solo prestado. Y a Rodrigo, que era un hombre inteligente en los negocios pero extrañamente ciego para las personas que tenía cerca,
No parecía importarle o notarlo. Fue un martes de octubre, 8 meses antes de la noche del restaurante, cuando Lucía vio lo que no debía ver. Eran las 6:40 de la mañana. Lucía llegaba siempre antes que cualquier otro empleado para preparar el desayuno de Mateo. El chico tenía clases a las 7:15 y le gustaba comer con calma, una costumbre que Lucía había aprendido a respetar y proteger sin que nadie se lo pidiera. Entró a la cocina por la puerta lateral y se detuvo. Isabela estaba ahí. No era extraño que Isabela estuviera en la mansión a esa hora. Tenía llave desde hacía 2 años, un privilegio que Rodrigo le había dado por si Mateo necesitaba algo en sus ausencias de trabajo. Lo que sí era extraño era lo que estaba haciendo. Isabela estaba de pie frente a la isla de cocina, de espaldas a la puerta, inclinada sobre algo. Sus movimientos eran rápidos, concentrados, completamente distintos a la lentitud elegante con que normalmente se movía. Tenía un frasco pequeño en una mano, de vidrio oscuro, sin etiqueta, y con la otra mano sostenía algo sobre la taza de café que ya estaba preparada sobre la isla, justo en el lugar donde don Rodrigo tomaba su café cada mañana antes de ir al gimnasio. Lucía no respiró. Isabela vertió algo en la taza. Un polvo fino, casi invisible contra el líquido negro. Revolvió con una cucharita pequeña que sacó de su bolso, no de los cajones de la cocina, y volvió a guardar en el mismo bolso con un movimiento tan calculado que Lucía entendió, en ese instante, que no era la primera vez. Fue entonces cuando el olfato le golpeó la memoria. No era un olor fuerte, era suave, casi floral, con algo amargo por debajo, como flores silvestres mezcladas con almendras. Un olor que Lucía había conocido una vez antes, en circunstancias que le habían costado todo. Su madre. Guadalupe Mendoza había muerto cuando Lucía tenía 17 años. No fue una muerte rápida ni misericordiosa. Fue una muerte lenta, de 3 semanas, que los médicos del Hospital Regional de Tlacolula clasificaron como insuficiencia cardíaca de causa indeterminada, porque en hospitales pequeños con pocos recursos, causa indeterminada era a veces la única respuesta disponible. Pero Lucía recordaba el olor. Lo recordaba porque estuvo 3 semanas durmiendo en el pasillo del hospital, entrando cada que la dejaban pasar, sosteniendo la mano de su madre, y el olor estaba siempre ahí, en el aliento de Guadalupe, en su sudor, en el aire de la habitación. Ese olor floral con fondo amargo que los médicos no supieron explicar y que Lucía nunca olvidó. Años después, ya en Guadalajara, una noche de insomnio leyendo en su teléfono sobre plantas medicinales y venenos naturales, una de esas búsquedas sin propósito que hace la mente cuando no puede dormir, Lucía encontró la descripción de la digitálide, la planta del dedal, dedalera en español, foxglove en inglés, usada en dosis controladas como medicamento cardíaco, en dosis altas, veneno mortal que producía arritmias, insuficiencia cardíaca y un olor característico, casi floral, con un trasfondo amargo que recordaba a almendras. Lucía leyó esa descripción 3 veces. Luego cerró el teléfono y no durmió en toda la noche. Nunca lo confirmó. No había forma de confirmarlo, no con los recursos que tenía. Pero desde esa noche, algo cambió en la manera en que miraba el mundo. Algo se afinó. Una antena invisible que antes no existía y que ahora captaba frecuencias que otros no podían escuchar. Y esa mañana de octubre, en la cocina de la mansión Villanueva, esa antena gritó. Isabela salió de la cocina sin notar a Lucía. O eso creyó. Lucía esperó hasta escuchar el sonido de la puerta principal y luego se acercó a la isla de cocina. La taza de café estaba ahí, perfectamente preparada, humeante, inocente a la vista. Lucía la levantó con cuidado, la olió. Ahí estaba. Suave, casi imperceptible, floral con trasfondo amargo. Tiró el café por el lavabo, lavó la taza 2 veces, preparó café nuevo. Y cuando Rodrigo Villanueva bajó a las 7:10, saludó con su escueto «Buenos días», de siempre, y tomó su café junto a la ventana que daba al jardín.
Lucía lo observó desde la esquina de la cocina con una pregunta que no sabía cómo hacerse. ¿Qué se hace cuando descubres algo así? ¿A quién le dices? ¿Quién te va a creer a ti? La empleada de cuartos de 22 años de un pueblo del que nadie ha oído hablar, cuando acusas a la cuñada del millonario. Guardó silencio, pero tiró el café. Todos los días, durante 8 meses, cuando encontraba la taza preparada con ese olor, la tiraba. Y preparaba nueva, y no decía nada. Hasta que esa noche en el restaurante Bellavista, vio la jeringa. De regreso al presente, en el asiento trasero del coche de don Rodrigo, que lo llevaba de vuelta a la mansión, mientras Fernanda Solís y el toxicólogo, contratado de urgencia, se llevaban el pastel en una caja refrigerada para analizarlo, Lucía miraba por la ventanilla sin ver realmente las luces de la ciudad. Rodrigo viajaba en silencio a su lado. Beto manejaba. El clima del auto zumbaba suavemente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mi casa?», preguntó Rodrigo de pronto. 3 años, señor. En marzo fueron 3 años. ¿Y en todo ese tiempo nunca tuviste un problema? ¿Nunca te quejaste de nada? No, señor. ¿Por qué? Lucía pensó la respuesta antes de darla. Porque en las casas grandes, señor, la gente que se queja de las cosas pequeñas pierde el trabajo. Y yo necesito el trabajo. Rodrigo asintió muy despacio. Miró por su propia ventanilla. ¿Tienes familia? No, señor. Solo yo. Otro silencio. Lucía, dijo Rodrigo finalmente con una voz que Lucía no le conocía, más baja, más cansada, más humana. Esta noche fue la primera vez que notaste algo. Y ahí estaba. La pregunta que ella había anticipado y temido durante meses. La pregunta que abría la puerta hacia todo lo que había callado. Si decía que sí, mentía. Si decía que no, tenía que explicar los 8 meses de silencio, el café tirado en el lavabo, las mañanas de octubre y noviembre y diciembre y enero y febrero y marzo y todos los meses siguientes en que había protegido a este hombre sin que él lo supiera y sin pedirle nada a cambio. Miró sus manos sobre el regazo. Decidió decir la verdad. No, señor, respondió en voz baja. No fue la primera vez. El silencio que siguió fue el más largo del trayecto. Cuando Rodrigo habló de nuevo, su voz era tan quieta que Lucía apenas la escuchó sobre el ruido del motor. Cuéntame todo. Y ella lo hizo. El resultado llegó a las 2:17 de la madrugada. Fernanda Solís entró a la biblioteca de la mansión con una tablet en la mano y una expresión que Lucía nunca olvidaría. La de una mujer que ha pasado 20 años manejando crisis corporativas y que por primera vez en su carrera no sabe exactamente cómo decir lo que tiene que decir. Rodrigo estaba sentado detrás del escritorio de caoba. Lucía ocupaba el sillón más cercano a la puerta, en el que siempre se sentaba la gente que espera permiso para salir. Beto vigilaba desde el pasillo con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «Digitalina», dijo Fernanda sin preámbulo, en el pastel y en la muestra de la taza de café que Lucía recuperó esta mañana. Puso la tablet sobre el escritorio. En la pantalla había un reporte preliminar con números y gráficas que Lucía no sabía leer pero que claramente decían algo grave. La concentración en el pastel era suficiente para producir una arritmia ventricular severa en una persona adulta sana. En alguien con tu historial de presión alta, Rodrigo. No terminó la frase. No hacía falta. Rodrigo miró el reporte durante un tiempo que pareció muy largo. Luego levantó la vista hacia Lucía. 8 meses, dijo. Sí, señor. Me estuviste protegiendo durante 8 meses sin decirme nada. No era una pregunta. Era una constatación dicha en voz alta, como si necesitara escucharla para creerla del todo. No tenía pruebas, señor. Solo el olor. Y... Lucía respiró. Y nadie me hubiera creído. Rodrigo no respondió a eso, pero tampoco lo negó. Y ese silencio fue su propia respuesta. Fernanda tomó la tablet y deslizó el dedo para mostrar una segunda pantalla. «Hay algo más», dijo. El toxicólogo encontró trazas de otra sustancia. Pequeña cantidad,
pero presente. Se llama escopolamina. En dosis bajas produce confusión, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación. Hizo una pausa. No mata, pero hace que la persona sea mucho más manejable, susceptible a tomar decisiones que en condiciones normales no tomaría. El silencio en la biblioteca adquirió una textura diferente. Decisiones como cambiar un testamento, dijo Rodrigo con una voz tan quieta que era casi más amenazante que si hubiera gritado. Fernanda asintió. Eso es lo que pienso, sí. Lucía entendió en ese momento el tamaño completo de lo que estaba mirando. No era solo un intento de homicidio, era un plan construido en capas, como una cebolla envenenada. Primero la escopolamina para volver a Rodrigo dócil y maleable, luego la presión acumulada, de Isabela, de sus visitas constantes, de sus conversaciones estratégicas, para convencerlo de modificar el testamento a su favor. Y finalmente, cuando el dinero ya estuviera asegurado en papel, la digitalina para cerrar el asunto de manera permanente. Meses de trabajo, quizás más de un año de planeación, y el pastel del cumpleaños habría sido el punto final de todo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu testamento?, preguntó Fernanda. Rodrigo abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta delgada. La abrió. Leyó en silencio durante 3 minutos que a Lucía le parecieron 30. Hay una cláusula, dijo finalmente, que no recuerdo haber aprobado. Establece que en caso de muerte sin herederos directos mayores de edad, el 50% del patrimonio pasa a un fideicomiso administrado por... Se detuvo. Su voz cambió de textura. Administrado por Isabela Fuentes de Villanueva. ¿Mateo es menor de edad?, preguntó Fernanda. Tiene 15 años. Entonces esa cláusula se activaría. Sí. Nadie habló durante un momento. ¿Cuándo fue firmado este documento?, preguntó Fernanda. Rodrigo buscó la fecha al final de la última página. Hace 4 meses, respondió. Y luego, con una voz que tenía algo de incredulidad y algo de horror. Yo no recuerdo haber firmado esto. Fernanda y Lucía intercambiaron una mirada breve. La escopolamina. La reunión duró hasta casi las 4 de la madrugada. Fernanda hizo llamadas. Beto reforzó la seguridad de la mansión. Rodrigo convocó a su abogado personal para revisar todos los documentos firmados en los últimos 12 meses. Lucía se quedó sentada en el mismo sillón durante todo ese tiempo porque nadie le dijo que podía irse, y ella no quiso interrumpir preguntándolo. Pasaron horas. Trajo café 3 veces. Nadie le agradeció, pero nadie le pidió que saliera tampoco, y en esa casa eso era una forma extraña de pertenencia. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando Fernanda se sentó a su lado con una taza de té que no había pedido y que Lucía le había preparado de todas formas. ¿Cómo supiste lo del olor?, preguntó Fernanda, con una curiosidad que no tenía nada de condescendiente. Lucía le contó lo de su madre. Lo hizo brevemente, sin drama, en el tono neutro que usaba para contar cosas que duelen demasiado como para contarlas con emoción. Fernanda escuchó en silencio. ¿Nunca intentaste investigar lo que le pasó a tu mamá? No tenía dinero para un abogado. No tenía conexiones. No tenía nada. Lucía miró su taza. Tuve que cerrar esa puerta o no hubiera podido seguir caminando. Fernanda asintió despacio. ¿Y si ahora pudieras abrirla? Lucía levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si Rodrigo decide proceder con esto, y lo va a hacer, te lo aseguro, habrá una investigación seria, con recursos, y si tu madre murió por la misma sustancia, de la misma fuente, no sé si fue Isabela, dijo Lucía rápidamente. No sé si tienen alguna conexión. Mi madre nunca tuvo nada que ver con gente de dinero. Quizás no, pero a veces las coincidencias son la primera página de la verdad. Fernanda bebió su té. No cierres esa puerta todavía, Lucía. Isabela fue identificada como principal sospechosa antes del amanecer. No fue difícil, porque la evidencia era un camino con huellas claras una vez que alguien se tomaba el tiempo de seguirlo. El frasco de digitalina fue rastreado a una farmacia de especialidades en Tlaquepaque.
donde Isabela tenía una cuenta a nombre de una empresa fantasma. Las cámaras de la cocina del restaurante Bella Vista mostraban a una persona con gorro de cocina inyectando el pastel, pero el ángulo era malo y la cara no se veía. Lo que sí se veía eran los guantes, de látex azul marino, el tipo específico que usaban los caterers de alta gama, y en el fondo del bolso de Isabela, que Beto había fotografiado discretamente en el restaurante, aprovechando un momento de confusión, había un par de guantes azul marino enrollados en una bolsa de plástico. No era prueba suficiente para un juicio, pero era suficiente para saber. «Necesito más», dijo Rodrigo cuando Fernanda le presentó todo. «No quiero solo pararla. Quiero que no pueda volver a hacerlo nunca». «Entonces necesitamos al cómplice», dijo Fernanda. «Nadie hace algo así solo. Alguien desactivó las cámaras del restaurante. Alguien coordinó la entrega del pastel. Alguien tuvo acceso a tu agenda para saber exactamente cuándo y dónde ibas a estar». Los tres miraron la lista de personas que tenían acceso a la agenda personal de Rodrigo Villanueva. Era una lista muy corta. Rodrigo la leyó de arriba a abajo. Luego la volvió a leer. Y entonces su cara cambió de una manera que Lucía nunca había visto. No fue enojo, no fue miedo. Fue algo más difícil de describir. Algo parecido a la sensación de pisar donde creías que había tierra firme y encontrar aire. «Elena», dijo en voz baja. Su secretaria personal. 12 años a su lado. «Sí», dijo Fernanda con una voz que pedía disculpas sin decirlo. «Elena». El silencio que siguió fue el más pesado de esa larga noche. Lucía pidió permiso para retirarse poco antes de las 4. Rodrigo se lo concedió con un gesto de cabeza sin levantar la vista de los papeles. Ella subió al cuarto pequeño que ocupaba en el ala de servicio. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos durante un rato largo. Afuera, el jardín comenzaba a mostrar los primeros colores grises del amanecer. Algún pájaro empezó a cantar en el árbol de jacaranda que crecía junto a la barda del fondo. Lucía pensó en su madre. Pensó en el olor floral con trasfondo amargo. En las 3 semanas de hospital. En los médicos que dijeron causa indeterminada y se encogieron de hombros. En la puerta que había cerrado para poder seguir caminando y que Fernanda le estaba pidiendo que abriera. Pensó en si era valiente suficiente para hacerlo. Y pensó en algo más, algo que había estado empujando desde los bordes de su mente toda la noche y que no podía seguir ignorando. La mirada de Isabela en el restaurante cuando todo empezó a derrumbarse. Esa mirada de reconocimiento. De alguien que entiende que el plan falló. Pero no de alguien que entiende que la partida terminó. Isabela era el tipo de mujer que, cuando un plan falla, no se rinde. Construye otro plan. Más rápido, más desesperado, más peligroso. Y Lucía, que había pasado de ser una empleada invisible a ser la única testigo directa de todo, acababa de convertirse en el obstáculo más grande entre Isabela y lo que quería. Eso significaba algo muy específico. Eso significaba que ahora ella también estaba en peligro. Se acostó vestida sobre la cama, sin cerrar los ojos, mirando el techo mientras el amanecer iba llenando despacio la ventana pequeña de su cuarto. Afuera, el pájaro seguía cantando en la jacaranda. Adentro, Lucía Mendoza empezó a entender que su vida, la de antes, la de la empleada silenciosa que tiraba el café y no decía nada, había terminado esa noche. Lo que vendría ahora era algo completamente diferente, y todavía no sabía si estaba lista. Elena Paredes llevaba 12 años siendo la sombra de Rodrigo Villanueva. No en el sentido poético de la frase, sino en el sentido literal y operativo. Era la persona que sabía dónde estaba a cada hora, qué comía, con quién se reunía, qué decisiones estaba considerando y cuáles ya había tomado. Era la que coordinaba su calendario, filtraba sus llamadas, redactaba sus correos cuando él no tenía tiempo, y guardaba los secretos de sus negocios con la misma discreción que un confesor guarda los pecados. Era, en muchos sentidos, la persona que más sabía de Rodrigo Villanueva en el mundo. Y era también, según los registros de llamadas que Fernanda Solís presentó esa misma mañana,
La persona que había tenido 47 comunicaciones con el número personal de Isabela Fuentes en los últimos 3 meses. Mensajes de texto. Llamadas. La mayoría de menos de 2 minutos. La última, enviada a las 10:50 de la noche del viernes, 40 minutos después del incidente en el restaurante. Decía solo 4 palabras. La empleada lo vio. Rodrigo leyó el mensaje en la pantalla del teléfono de Fernanda sin cambiar la expresión del rostro. Solo sus ojos, que eran oscuros y generalmente tranquilos, adquirieron una densidad diferente, como agua que se vuelve más profunda sin que la superficie cambie. «¿Cómo obtuviste esto?», preguntó. «Mejor que no lo sepas todavía», dijo Fernanda. «¿Es legal?». «Lo suficiente». Rodrigo devolvió el teléfono. «¿Dónde está Elena ahora?». «En su departamento, según el GPS de su coche. No ha salido desde anoche». «¿Sabe que la estamos vigilando?». «No debería». Pero Fernanda eligió las palabras con cuidado. «Elena es lista. Muy lista. Si algo en el ambiente le indica que el plan falló de manera definitiva, podría moverse». «¿Moverse a dónde?». «Depende de cuánto miedo tenga y de cuánto le deba a Isabela». Rodrigo se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba al jardín. El sol de la mañana ya era pleno, y la jacaranda del fondo proyectaba una sombra larga sobre el pasto. Lucía, que había bajado a las 8 con café y pan para los presentes y que nadie le había dicho que se fuera, estaba sentada de nuevo en su sillón habitual con una taza entre las manos, escuchando sin participar. «Necesito hablar con Elena», dijo Rodrigo finalmente. «Eso puede complicar la investigación», advirtió Fernanda. «No me importa. 12 años, Fernanda. 12 años de trabajar conmigo. Necesito mirarla a la cara y escuchar qué tiene que decir». Fernanda lo conocía lo suficiente para saber que cuando usaba ese tono, no había argumento que valiera. «Bien, pero que sea aquí, en la mansión, en terreno controlado, y que Beto esté en la habitación». Elena Paredes llegó a las 11 de la mañana. Tenía 41 años, el cabello castaño recogido siempre en un chongo profesional muy parecido al de Lucía, pero con una diferencia de 20,000 pesos en el traje que lo acompañaba. Era una mujer de presencia discreta y eficiencia visible. El tipo de persona que entra a un cuarto y en 30 segundos ya sabe dónde está todo y cómo funciona. Cuando entró a la biblioteca y vio a Rodrigo detrás del escritorio, a Fernanda a su derecha, a Beto junto a la puerta y a Lucía en el sillón del rincón, su cara no reveló nada. Era una máscara perfecta. Profesional hasta el último segundo. «Rodrigo», dijo con su tono habitual, ligeramente modulado, siempre a la temperatura justa. «Me dijiste que era urgente». «¿Qué pasó anoche? Escuché que hubo un problema en el restaurante». «Siéntate, Elena», dijo Rodrigo. Ella se sentó. Cruzó las manos sobre el regazo. Esperó. «¿Conoces a alguien que sepa de toxicología?», preguntó Rodrigo. Un parpadeo. «Apenas uno». «¿Toxicología?». «No que yo recuerde». «¿Por qué?». «Porque anoche alguien envenenó mi pastel de cumpleaños». Lo dijo sin dramatismo, como si reportara un problema menor de logística. «Digitalina. Suficiente para matarme». Elena abrió los ojos un poco más de lo necesario. Era una reacción calculada que pretendía ser espontánea, y Lucía, que llevaba 3 años aprendiendo a leer los gestos de las personas que vivían de gesticular para los demás, lo vio de inmediato. No era sorpresa. Era la actuación de la sorpresa. «Dios mío», dijo Elena. «¿Estás bien? ¿Quién? ¿Cuánto te pagó Isabela?». El silencio cayó como un hacha sobre una tabla. Elena no respondió de inmediato, y en ese espacio entre la pregunta y la respuesta que nunca llegó, todo quedó confirmado de una manera que ningún registro de llamadas hubiera podido superar. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente. 47 mensajes en 3 meses, Elena. El último, anoche, a las 10:50. Rodrigo deslizó hacia ella la hoja impresa con el registro de comunicaciones. La empleada lo vio. «Eso escribiste, ¿verdad?». «Para avisarle que el plan había fallado».
Elena miró la hoja. La miró durante mucho tiempo. Luego hizo algo que nadie esperaba. Soltó una carcajada. Breve, amarga, completamente despojada de la máscara profesional. 12 años, dijo, y ahora su voz era diferente, más áspera, más real. 12 años, Rodrigo. Sin vacaciones completas, sin vida personal, sin nada que no girara alrededor de tu agenda. ¿Sabes cuántas veces me prometiste una participación en el grupo? ¿Cuántas veces dijiste que cuando el proyecto tal o cuando el contrato cual, ya hablaríamos? Elena. Isabela me ofreció el 3% del fideicomiso si el plan funcionaba. Lo dijo con la claridad de alguien que ya no tiene nada que perder. 3% de 200 millones de pesos. 6 millones. 6 millones por 12 años de mi vida, Rodrigo. Me parecía justo. La frase quedó flotando en el aire de la biblioteca con todo su peso. Rodrigo no respondió. Lucía lo vio apretar la mandíbula una vez, solo una, y luego relajarla con el control de un hombre que ha aprendido que mostrar el dolor frente a quien lo causó es la peor derrota posible. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó Fernanda, tomando el control de la conversación con la eficiencia de quien sabe que los sentimientos pueden esperar pero la evidencia no. Elena la miró, consideró, y luego, con la misma claridad seca con que había confesado lo anterior, habló. Había sido ella quien desactivó las cámaras del restaurante Bellavista. Tenía acceso al sistema porque ella misma había gestionado el contrato de seguridad del local cuando el Grupo Villanueva lo usó para un evento corporativo el año anterior y nadie había cambiado las credenciales. Había sido ella quien modificó el pedido del pastel, añadiendo una instrucción especial al repartidor para que entregara el postre por la puerta trasera y lo dejara 10 minutos en la cocina de servicio antes de llevarlo al salón. Tiempo suficiente para que la persona de Isabela hiciera lo que tenía que hacer. Y había sido ella quien, durante los últimos 4 meses, había preparado el café de Rodrigo en las mañanas cuando llegaba antes que las cocineras, añadiendo las dosis de escopolamina que Isabela le proveía en un frasco pequeño sin etiqueta. Cuando terminó de hablar, la biblioteca estaba tan silenciosa que se escuchaba el viento en la jacaranda del jardín. «El testamento», dijo Fernanda. «La cláusula que Rodrigo no recuerda haber aprobado». «Sí». Elena miró sus manos. Fue en febrero, una mañana de martes. Le había puesto el doble de la dosis habitual. Isabela vino a la reunión de las 10 con los documentos ya preparados. Rodrigo los firmó. No recuerda haberlo hecho porque para ese momento llevaba 3 semanas tomando escopolamina y su memoria a corto plazo estaba afectada. Rodrigo se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana. Puso una mano en el vidrio y miró el jardín. Nadie habló durante 1 minuto completo. Fue Lucía quien, desde su sillón del rincón, dijo lo único que quedaba por decir. No lo planeó. No lo pensó. Simplemente salió. Como salen las cosas que son tan obvias que esperan en silencio hasta que alguien las pronuncia. «El celular», dijo. «Usted lo dejó en el restaurante». Elena giró hacia ella. Por primera vez en esa mañana, algo en su expresión mostró una fisura real. No culpa, sino el reconocimiento de un error que no había notado hasta ese momento. «¿Qué celular?» «El que dejó en la mesa cuando se levantó para ir al baño, justo antes de que don Rodrigo confrontara a don Germán anoche. Un teléfono negro, sin funda. Lo vi en el suelo, debajo de la silla. Lo recogí porque pensé que era de algún invitado». Lucía sacó de su bolsillo delantal un teléfono pequeño, negro, sin funda. «Tiene mensajes de Isabela. Los leí porque no tenía contraseña y quería saber a quién devolvérselo». El color abandonó completamente el rostro de Elena Paredes. Fernanda Solís cruzó la habitación en 3 pasos y tomó el teléfono con la delicadeza de quien recoge una pieza de evidencia que podría cambiarlo todo. Lo desbloqueó. Leyó. Y sonrió por primera vez en toda esa larga y terrible mañana. «Rodrigo», dijo, «tenemos todo lo que necesitamos». Elena fue conducida por Beto a una habitación del ala de huéspedes, donde esperaría custodiada hasta que llegara la persona indicada para tomar su declaración formal. No fue arrestada todavía.
Fernanda tenía un plan más preciso que simplemente llamar a la policía y esperar. Cuando la puerta de la habitación se cerró, Rodrigo regresó a la biblioteca y se sentó de nuevo detrás del escritorio. Parecía más viejo que hacía 12 horas. No de una manera física, sino de esa otra manera en que envejece la gente cuando descubre que el mundo que creían conocer tenía una pared falsa con otra habitación detrás. Miró a Lucía durante un momento largo. ¿Por qué no me dijiste lo del café en febrero? ¿O en enero? ¿O en cualquiera de los meses anteriores? Era la pregunta que Lucía se había hecho a sí misma más de 100 veces. Porque si lo hubiera hecho, respondió con honestidad, usted me habría preguntado cómo sabía lo que era ese olor. Y yo le hubiera tenido que contar lo de mi madre. Y luego usted me hubiera preguntado si tenía pruebas. Y yo no las tenía. Y entonces... hizo una pausa. Entonces hubiera sido solo la palabra de una empleada doméstica de 25 años contra la de su cuñada. Y usted ya sabe cómo terminan esas historias, señor. Rodrigo la miró. No respondió. Pero por la manera en que desvió la vista, Lucía supo que ambos conocían la respuesta. A las 2 de la tarde del sábado, con Elena custodiada en el ala de huéspedes y Fernanda coordinando en silencio los siguientes pasos legales desde la sala de juntas improvisada que había ocupado el comedor de la mansión, Rodrigo Villanueva hizo algo que nadie esperaba. Le pidió a Lucía que se sentara con él en el jardín. No como empleada. No como testigo. Solo como persona. Lucía dudó en la puerta que daba a la terraza, con el delantal todavía puesto, y las manos que no sabían dónde quedarse, hasta que Rodrigo señaló la silla de hierro forjado frente a él con un gesto que no era una orden sino una invitación. Y esa diferencia, pequeña, pero real, fue suficiente para que ella cruzara el umbral y se sentara. El jardín olía a tierra húmeda y jacaranda. Un colibrí trabajaba en silencio sobre las flores del rosal del fondo. El cielo de Guadalajara era de ese azul particular de los mediodías de primavera, que hace que uno entienda por qué la gente escribe canciones sobre esta ciudad. ¿Sabes por qué construí el Grupo Villanueva?, preguntó Rodrigo sin preámbulo. No, señor. No fue por ambición. Lo dijo como si esa aclaración importara, como si necesitara que alguien además de él mismo lo supiera. Fue por miedo. Crecí sin dinero. No en la pobreza que duele, sino en esa pobreza gris que simplemente cansa, que te hace sentir que el mundo tiene reglas distintas para ti que para los demás. Mi padre trabajó 30 años en una fábrica de zapatos y murió sin liquidación, porque el dueño quebró convenientemente 3 meses antes de su jubilación. Hizo una pausa. Yo tenía 19 años. Juré que nadie volvería a tener ese poder sobre mí. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Era buena para eso, para el silencio que recibe en lugar del silencio que excluye. Construí el grupo desde cero. 20 años de trabajo. ¿Y en algún punto del camino? Rodrigo miró el jardín con una expresión que era difícil de nombrar, entre el orgullo y algo que se le parecía al arrepentimiento. Dejé de construir por miedo y empecé a construir por inercia. Porque ya no sabía hacer otra cosa. Porque Valeria había muerto y Mateo necesitaba estabilidad, y la estabilidad, para mí, siempre ha tenido el mismo nombre: trabajo. La señora Valeria era la madre de Mateo, mi esposa. Murió hace 5 años en un accidente en la carretera a Tepic. Lo dijo con la brevedad de quien ha pronunciado esa frase tantas veces, que ya la ha vaciado de su peso inmediato, aunque el peso siga ahí, solo que distribuido de otra manera. Era la única persona que me decía la verdad sin importarle las consecuencias. Después de ella, me quedé rodeado de gente que me decía lo que quería escuchar. Elena, Germán, Isabela, todos con sus propias razones para mantenerme contento y distraído. ¿Y don Germán?, preguntó Lucía con cuidado. Él también... Germán no es parte de esto. Rodrigo lo dijo con la convicción de alguien que ha revisado esa certeza varias veces y cada vez encuentra lo mismo. La llamada que recibió anoche en el restaurante fue de su hijo. El chico tuvo un accidente de moto. Por eso salió así.
Hizo una pausa. Ya lo verifiqué. Lucía asintió. Guardó silencio un momento. ¿Por qué me está contando todo esto, señor? Rodrigo la miró directamente. Tenía los ojos de un hombre que ha dormido 2 horas y que ha pensado mucho más de lo que es saludable en un período de tiempo muy corto. Porque llevas 3 años en mi casa, dijo, y no sé nada de ti. Y anoche me salvaste la vida, y esta mañana resultó que llevas 8 meses haciéndolo en silencio. Y me parece... Buscó la palabra. Me parece una injusticia enorme no saber nada de la persona que hizo eso. Lucía habló. No todo, porque hay cosas que no se dicen en una primera conversación real, pero sí lo suficiente. El pueblo de Tlacolula, la madre que murió cuando ella tenía 17 años, los 2 años trabajando en la pensión de la señora Consuelo, la llegada a Guadalajara con una maleta pequeña y la carta de recomendación doblada en 4. Le contó cómo había aprendido a leer los espacios de las casas grandes, a volverse parte del paisaje para que la gente hablara con libertad cerca de ella sin recordar que estaba ahí. Le contó que le gustaba leer, que en las noches, cuando terminaba su turno, sacaba libros de la biblioteca con permiso de la cocinera mayor y los devolvía siempre antes del amanecer. ¿Qué libros?, preguntó Rodrigo, y en su voz había una curiosidad que no era condescendiente, sino genuina. De todo, pero sobre todo historia y medicina. Hizo una pausa. Empecé a leer sobre medicina después de lo de mi mamá. Quería entender lo que no pude entender en ese momento. ¿Y lo entendiste? Parte de ello. Lo suficiente para reconocer el olor en la cocina. Rodrigo asintió despacio. Fernanda me dijo que quizás hay una conexión entre lo que le pasó a tu madre y Isabela. No lo sé. Puede ser una coincidencia. Mi madre no tenía nada. No había razón para que alguien quisiera hacerle daño. ¿Tenía tierras? Lucía abrió la boca para decir que no, y luego se detuvo. Porque sí. Su madre tenía tierras. Un pedazo pequeño de terreno en las afueras de Tlacolula que había heredado de su propio padre y que valía muy poco, o al menos eso le habían dicho. 3 meses después de la muerte de Guadalupe Mendoza, ese terreno había sido vendido por el tutor legal que el juzgado le asignó a Lucía, menor de edad en ese momento, a una empresa de la que nunca supo el nombre, porque el abogado que llevó el proceso era un hombre de ciudad que hablaba rápido y firmaba más rápido todavía. Lo había olvidado. O quizás lo había archivado en esa misma carpeta mental donde guardaba las cosas que duelen demasiado para revisarlas. Tenía un terreno, dijo despacio. Pequeño. Lo vendieron después de que ella murió, cuando yo era menor. ¿Sabes a quién? No, nunca lo supe. Rodrigo sacó su teléfono y escribió algo. Luego lo guardó. Le voy a pedir a Fernanda que investigue. Lo dijo con la naturalidad de quien toma una decisión operativa, sin hacer de ello un gesto de generosidad ni de poder, simplemente como algo que se hace porque debe hacerse. ¿Te parece bien? Lucía lo miró. Asintió sin decir nada porque en ese momento las palabras se sentían demasiado pequeñas para lo que quería expresar. Fue entonces cuando Mateo apareció en la terraza. Había pasado la noche en casa del tío Germán por instrucciones de su padre. Pero Beto lo había traído de vuelta esa mañana una vez que la mansión fue declarada segura. Tenía el cabello revuelto y una playera de una banda de rock que Lucía no reconoció y cargaba, como siempre, con esa energía particular de los adolescentes que han crecido rodeados de seriedad y que por eso mismo son más intuitivos que la mayoría de los adultos. Se sentó en la tercera silla de hierro forjado sin pedir permiso, con la soltura de quien sabe que es bienvenido en cualquier rincón de su propia casa. ¿Ya saben quién fue?, preguntó directamente. Sí, dijo Rodrigo. ¿Isabela? Una pausa. Sí. Mateo asintió muy despacio, como alguien que recibe la confirmación de algo que ya sabía pero que esperaba equivocarse. Siempre me cayó mal, dijo. Nunca supe por qué exactamente, pero cuando llegaba, el aire de la casa cambiaba. Miró a Lucía. Tú también lo notabas, ¿verdad? Sí, dijo Lucía con honestidad. Y tú me hiciste caso anoche,
le dijo a su padre, cuando dije que la escucharas, aunque al principio no querías. Rodrigo miró a su hijo con una expresión que mezclaba el orgullo con algo más vulnerable. «Me hiciste caso», repitió Mateo. «Eso importa». El colibrí había desaparecido del rosal. El jardín estaba quieto y lleno de luz. A las 4 de la tarde, Fernanda presentó el plan completo. Lo había diseñado con la precisión metódica que la caracterizaba. No llamarían directamente a la policía todavía, porque eso le daría a Isabela tiempo de contratar abogados y construir una narrativa antes de que la evidencia estuviera completamente documentada. En cambio, seguirían un proceso en 2 tiempos. Primero, presentación de evidencias ante el Ministerio Público con toda la documentación ya lista. Los análisis toxicológicos, los registros de llamadas, las imágenes de cámara del restaurante, los mensajes del teléfono de Elena y la declaración formal de Elena misma, a quien Fernanda ya había convencido de cooperar a cambio de una reducción de cargos. Segundo, una confrontación directa de Rodrigo con Isabela, grabada, en la que ella tuviera la oportunidad de incriminarse aún más. Porque Fernanda conocía a Isabela lo suficiente para saber que, cuando se sentía acorralada, atacaba, y cuando atacaba, hablaba de más. «Es un riesgo», admitió Fernanda. «Lo sé», dijo Rodrigo. «Si Isabela sospecha que es una trampa, puede no decir nada». «No va a sospechar». Rodrigo lo dijo con la seguridad fría de quien ha conocido a una persona durante años y ha aprendido exactamente cómo funciona. Isabela cree que todavía controla la situación. Cree que sin pruebas directas y sin testigos creíbles puede salir de esto. Hizo una pausa. No sabe lo del celular de Elena. No sabe lo del análisis del pastel. Y no sabe, miró a Lucía, que mi testigo más importante lleva 3 años en mi casa y que yo no la vi. Lucía bajó la vista. «Yo la vi», dijo Mateo desde el rincón donde había estado escuchando en silencio. «Desde el primer día». Nadie respondió a eso, pero la frase quedó en el aire del comedor durante un momento que todos sintieron. Esa noche, mientras la mansión entraba en una calma tensa y vigilada, Lucía subió al cuarto del ala de servicio. Se sentó en el borde de la cama y abrió el libro que había estado leyendo desde hacía 3 semanas. Una historia de México colonial que había sacado de la biblioteca sin que nadie se lo pidiera. Leyó 2 páginas. Luego cerró el libro. Pensó en el terreno de su madre, en el nombre de la empresa que nunca supo, en el abogado que hablaba rápido, en la puerta que Fernanda le había pedido que no cerrara. Pensó en Rodrigo en el jardín, contándole lo de su padre y la fábrica de zapatos, con la voz de un hombre que rara vez cuenta esas cosas y que en ese momento no podía explicarse del todo por qué lo estaba haciendo. Pensó en Mateo diciendo: «Yo la vi desde el primer día con la certeza tranquila de los 15 años, que todavía no saben que ver a las personas es más difícil de lo que parece». Y pensó en Isabela, en lo que haría cuando Rodrigo la llamara, en si el plan de Fernanda funcionaría, en si ese tipo de planes, tan limpios sobre el papel, resistían el contacto con una mujer que llevaba toda una vida construyendo planes propios y sobreviviendo a los ajenos. Afuera, el cielo de Guadalajara se había llenado de estrellas. Adentro, Lucía Mendoza supo que el día siguiente iba a ser el más difícil de todo lo que había vivido desde que llegó a esa ciudad con una maleta pequeña y el corazón en pedazos, y que esta vez, por primera vez, no iba a enfrentarlo sola. Isabela Fuentes de Villanueva recibió la llamada de Rodrigo a las 10 de la mañana del domingo. Era una llamada tranquila, casi casual, del tipo que Rodrigo le hacía de vez en cuando para coordinar asuntos de familia. Que si Mateo necesitaba que lo llevara al dentista, que si podía asistir a tal o cual cena. Solo que esta vez la invitaba a comer en la mansión, ese mismo día, al mediodía, porque quería hablar con ella sobre algunas cosas que habían quedado pendientes después del incidente del viernes. Isabela aceptó. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en la mansión sabía todavía, era que Isabela colgó el teléfono. Esperó exactamente 4 minutos,
y luego marcó a otro número. Un número que no estaba en ningún registro de llamadas porque era un teléfono desechable que cambiaba cada 3 semanas. «Hay un problema», dijo cuando contestaron. «Necesito que lo resuelvan antes del mediodía». El problema tenía nombre. El problema se llamaba Lucía Mendoza. Don Aurelio Vázquez llevaba 19 años siendo el vigilante nocturno de la mansión Villanueva. Tenía 68 años, una rodilla mala desde un accidente de juventud que nunca resolvió del todo, y una manera de moverse por los jardines de la propiedad que era tan silenciosa y tan constante como el agua de un río. Siempre presente, siempre en el mismo lugar aproximado, tan integrado al paisaje que la gente dejaba de verlo. Esa era, según él mismo decía cuando alguien le preguntaba, su mayor habilidad y su mayor tristeza al mismo tiempo. A las 11 de la mañana del domingo, mientras hacía su ronda habitual por el perímetro exterior de la barda, un hábito que mantenía incluso en sus horas de descanso porque 19 años de vigilancia le habían instalado un reloj interno que no sabía apagarse, notó algo. Una camioneta gris, sin placas visibles desde su ángulo, estacionada a media cuadra de la entrada principal. No era inusual que hubiera vehículos en la calle. Sí era inusual que ese vehículo llevara ahí desde las 9 de la mañana sin moverse, con 2 personas adentro que no bajaban ni se movían demasiado. Don Aurelio entró a la caseta de vigilancia y marcó al interno de Beto. «Hay una camioneta que no me gusta», dijo sin más preámbulo. Beto apareció en la caseta 4 minutos después. Miró por la pequeña ventana. «¿Cuánto tiempo llevan?» «2 horas, más o menos. No los había visto antes en la cuadra». Beto sacó su teléfono. Llamó a alguien. Habló en voz muy baja. Colgó. «Quédate aquí», le dijo a don Aurelio. «No dejes entrar a nadie sin consultarme primero». «¿Qué está pasando, muchacho?» Beto lo miró. Tenía 34 años y llevaba 8 trabajando como guardaespaldas de Rodrigo, y había aprendido a leer situaciones antes de que se convirtieran en problemas. Lo que veía ahora en esa camioneta gris y en los 2 hombres que no bajaban tenía una forma que reconocía. «Cuida a la muchacha del uniforme azul», dijo. «No la pierdas de vista». «¿A Lucía?» «A Lucía». Lucía no sabía nada de la camioneta gris. Estaba en la cocina preparando el almuerzo para el mediodía. Rodrigo había pedido que la comida con Isabela fuera en casa, con comida de casa, sin camareros externos ni elementos que pudieran parecer demasiado formales o demasiado preparados. La normalidad fingida era parte del plan de Fernanda. Lucía preparaba un caldo de res con verduras porque era el platillo que mejor sabía hacer, y porque en las mañanas de tensión, la cocina era el único lugar donde su cuerpo sabía exactamente qué hacer sin que su cabeza tuviera que dirigirlo. Fue don Aurelio quien entró a la cocina a las 11:15 con el pretexto de pedir un vaso de agua. «¿Cómo estás, Lucía?», preguntó con su voz de siempre, tranquila, un poco ronca por los años y el tabaco que había dejado hace una década, pero que todavía le había dejado una textura particular en las cuerdas vocales. «Bien, don Aurelio. ¿Quiere agua o prefiero hacerle un café?» «Agua está bien». Se sentó en el banco junto a la isla, que era donde siempre se sentaba cuando pasaba por la cocina. Aceptó el vaso. Bebió despacio. «¿Vas a salir hoy?» «No tenía planeado». «¿Por qué?» «Por nada». Miró el caldo. «Huele bien eso». Lucía lo conocía lo suficiente para saber que don Aurelio nunca preguntaba cosas por nada. Pero también lo conocía lo suficiente para saber que si no quería decirle algo directamente, tenía sus razones, y presionarlo no servía de nada. «¿Está todo bien afuera?», preguntó con cuidado. Don Aurelio bebió otro sorbo de agua. «El jardín está muy bonito hoy», dijo. «Las jacarandas están en su mejor momento. Lástima que no se pueda salir a caminar por la calle a disfrutarlas». Era una advertencia. Lucía le sostuvo la mirada un segundo. «Entendido», dijo en voz baja. Don Aurelio se levantó, dejó el vaso junto al fregadero y salió de la cocina con su paso tranquilo de siempre. A las 11:40, Beto subió al cuarto de Lucía.
Había ido a buscarlo porque ya no estaba en la cocina, y le explicó la situación en términos directos y sin adornos, que era la única manera en que Beto sabía comunicarse. Hay 2 hombres afuera. No son de la colonia. Llevan horas ahí. Es posible que no sean nada, pero dadas las circunstancias, miró hacia la puerta cerrada del cuarto como si pudiera ver a través de ella hacia la calle. Prefiero que estés en el ala interior de la casa hasta que Isabela llegue y se vaya. ¿Crees que vienen por mí? No lo sé. Pero si Isabela se enteró de que eres el testigo principal y de que tienes el teléfono de Elena, ¿cómo se enteraría? Beto guardó silencio un momento. Elena está en la habitación de huéspedes, dijo finalmente. Con custodia. Pero custodia no significa incomunicada del todo. Lucía procesó eso. ¿Puedo hablar con don Rodrigo? Está con Fernanda preparando la reunión. No quiero interrumpirlo a menos que sea necesario. ¿Y si es necesario? Si esos hombres se mueven antes de que Isabela llegue, te lo digo, y entramos a hablar con él. Beto la miró con la seriedad directa que era su manera de transmitir que la situación era real pero controlable. Por ahora quédate aquí. No te asomes a las ventanas que dan a la calle. Lucía asintió. Beto salió. Ella se quedó sentada en el borde de la cama, mirando la ventana pequeña de su cuarto que daba al jardín interior, no a la calle, y pensó que había algo profundamente irónico en que la mujer que había pasado 3 años volviéndose invisible para sobrevivir dentro de una casa grande, ahora necesitaba volverse invisible para sobrevivir en un sentido mucho más literal. Isabela llegó a las 12 en punto. Entró a la mansión con su elegancia habitual, con un vestido crema y aretes de perla, y la sonrisa calibrada de mujer que tiene todo bajo control. Saludó a Rodrigo con un beso en la mejilla. Preguntó por Mateo con la calidez estudiada de quien practica la calidez frente al espejo. Se sentó en el comedor principal y aceptó la copa de agua mineral que nadie le había ofrecido todavía, pero que tomó de la charola que Lucía llevaba desde la cocina con la naturalidad de quien asume que los objetos del mundo están ahí para ella. No miró a Lucía, ni una vez. Eso, por sí solo, decía todo, porque Isabela siempre miraba a los empleados. Era parte de su método, ignorarlos en público, observarlos en privado, evaluar constantemente quién sabía qué y qué tan peligroso era ese conocimiento. Que hoy no mirara a Lucía significaba exactamente lo contrario de lo que parecía. Significaba que la estaba mirando todo el tiempo, con la parte de su mente que había aprendido a operar en paralelo a su cara visible. Lucía dejó la charola y se retiró a la cocina. Desde ahí, por la puerta entreabierta, escuchó el inicio de la conversación. Rodrigo empezó con calma. Habló del incidente del viernes, como si todavía estuviera procesándolo, con la voz ligeramente agitada de un hombre que no ha dormido bien y que está buscando respuestas. Mencionó el pastel. Mencionó que había llamado a alguien de confianza para analizarlo. Mencionó que los resultados habían sido preocupantes. Isabela respondió con exactamente la cantidad correcta de alarma y solidaridad. Rodrigo mencionó que la policía podría estar involucrada pronto. Isabela respondió que era lo correcto y que él podía contar con su apoyo completo. Rodrigo dijo que le preocupaba el testamento, que había encontrado una cláusula que no recordaba haber aprobado. Y ahí fue donde Isabela cometió el primer error. Esa cláusula la discutimos tú y yo, dijo con una seguridad apenas demasiado rápida. En febrero. ¿No lo recuerdas? Estabas muy cansado esa semana. Creo que tenías mucho trabajo. Silencio del otro lado. ¿En febrero?, dijo Rodrigo. Sí, fue una tarde, aquí en la biblioteca. Me dijiste que querías proteger a Mateo en caso de que algo te pasara, y yo te sugerí el fideicomiso. Pausa calculada. ¿De verdad no lo recuerdas? Me preocupa, Rodrigo. El estrés puede afectar la memoria. Otro silencio. Desde la cocina, Lucía contuvo la respiración. Isabela acababa de confirmar, con sus propias palabras, que estuvo presente en esa reunión de febrero. La reunión que Rodrigo no recordaba porque estaba bajo los efectos de la escopolamina. La reunión que, según la declaración de Elena, había sido orquestada exactamente para ese fin.
Todo quedaba grabado en el dispositivo que Fernanda había instalado bajo la mesa del comedor esa mañana. Fue en ese momento cuando el teléfono de Beto vibró. Lucía lo escuchó desde la cocina porque Beto estaba justo del otro lado de la puerta. Escuchó su voz baja diciendo «¿Cuántos?», y luego «entendido», y luego el sonido de sus pasos rápidos hacia el pasillo. Salió de la cocina. «¿Qué pasó?». «Los hombres de la camioneta bajaron», dijo Beto en voz muy baja. «Están intentando entrar por la puerta lateral del jardín. Don Aurelio los está retrasando». La miró directamente. «Necesito que vayas con Mateo al cuarto de seguridad. Ahora». «¿El cuarto de seguridad?». «Detrás de la biblioteca. Rodrigo sabe dónde es». «Vas. Le avisas en voz baja sin interrumpir la reunión y se lo llevas». Lucía no discutió. Cruzó el pasillo en dirección al comedor. Abrió la puerta lo suficiente para asomarse y vio a Rodrigo mirándola desde la cabecera de la mesa con una expresión que cambió en cuanto leyó la de ella. «Perdón», dijo Lucía en el tono más neutral que pudo. «Don Rodrigo, Mateo pregunta por usted. No era verdad, pero era una salida». Rodrigo se disculpó con Isabela, que siguió sentada con su copa de agua mineral y su sonrisa de porcelana, y salió al pasillo. Lucía le explicó en 10 segundos lo que Beto le había dicho. Rodrigo no cambió la expresión. Era esa calma de los hombres que han manejado crisis durante 20 años y que han aprendido que el pánico visible nunca resuelve nada. «¿Dónde está Beto ahora?» «En el jardín lateral». «¿Don Aurelio?» «Con él». «¿Y Fernanda?» «En la sala de juntas, creo». Rodrigo asintió. «Tú vas con Mateo al cuarto de seguridad. Yo me encargo del resto». «¿Y la reunión con Isabela?» «Ya tenemos lo que necesitábamos». Lo dijo con una calma que era casi más alarmante que el peligro mismo. Fernanda lo está escuchando en tiempo real desde la sala de juntas. Isabela ya se incriminó sola. Lucía lo miró un segundo. «¿Y usted?» «Yo estoy bien, Lucía». No le pregunté si estaba bien. Le pregunté si estaba seguro. Rodrigo la miró con una expresión que durante un instante fue completamente distinta a cualquier cosa que ella le hubiera visto antes. No el millonario, no el jefe, no el hombre de la cena de aniversario que reía mientras todos reían. Solo un hombre que acaba de darse cuenta de que alguien se preocupa por él de una manera que no tiene nada de obligación ni de protocolo. «Sí», dijo, «estoy seguro». Y volvió al comedor. Los 2 hombres de la camioneta gris nunca llegaron a entrar. Don Aurelio los interceptó en la puerta lateral con una calma que desafiaba su edad y su rodilla mala. Les dijo que la propiedad era privada, que las cámaras los estaban grabando y que el encargado de seguridad estaba en camino con refuerzos. Lo dijo sin levantar la voz, sin amenazar, con la autoridad tranquila de alguien que lleva 19 años siendo la última línea de defensa de ese jardín y que no tiene ninguna intención de moverse. Los hombres se miraron entre sí. Se fueron. Beto llegó 40 segundos después y encontró a don Aurelio de pie junto a la puerta lateral, con los brazos cruzados y la expresión de quien acaba de ganar una partida de ajedrez sin mover más de 2 piezas. «¿Se fueron?», preguntó Beto. «Se fueron», dijo don Aurelio. «¿Cómo los convenció?». El viejo lo miró con algo que era casi una sonrisa. «Les dije la verdad», respondió. «Hay cosas que funcionan así». A las 2 de la tarde, Isabela salió de la mansión con su vestido crema y sus aretes de perla, exactamente como había entrado. Besó a Rodrigo en la mejilla. Dijo que esperaba que todo se resolviera pronto. Subió a su coche. 10 minutos después, Fernanda entró al comedor con la tablet y reprodujo el fragmento de la grabación donde Isabela confirmaba haber estado presente en la reunión de febrero. Lo escucharon todos: Rodrigo, Lucía, Mateo, Beto y don Aurelio, que había sido invitado a sentarse por primera vez en 19 años en el comedor principal de la mansión, y que lo hizo con la misma dignidad tranquila con que hacía todo. Cuando la grabación terminó, Fernanda apagó la tablet. «Mañana en la mañana presentamos todo ante el Ministerio Público», dijo. «Con esto
más el análisis toxicológico, más la declaración de Elena, más los registros de llamadas. Hizo una pausa. Isabela no va a salir de esto. El comedor quedó en silencio. Don Aurelio miró su taza de café. Lucía le había traído uno sin que nadie se lo pidiera, y él lo había aceptado con un nod de la cabeza que valía más que un discurso. Y dijo, casi para sí mismo: las mentiras grandes hacen mucho ruido cuando caen. Nadie lo contradijo. El lunes amaneció con nubes bajas sobre Guadalajara, de ese gris suave que no termina de decidirse entre la lluvia y la calma, y que hace que la ciudad parezca estar pensando algo muy serio. Fernanda Solís llegó a la mansión a las 7 de la mañana con 2 asistentes, una carpeta de 3 centímetros de grosor y la expresión de quien lleva días sin dormir bien pero que tiene prohibido demostrarlo. Desayunó de pie en la cocina, el café que Lucía le preparó sin que nadie se lo pidiera, y a las 8 en punto estaba lista para presentar ante el Ministerio Público el paquete completo de evidencias. Rodrigo se vistió con el mismo traje azul marino que usaba para las reuniones importantes, no el de gala, no el de aparentar, el de trabajar, el que significaba que iba a hacer algo que importaba. Antes de salir bajó a la cocina. Lucía estaba preparando el desayuno de Mateo, huevos rancheros con frijoles y tortillas recién hechas, el favorito del chico desde que tenía 8 años y que ella había aprendido a hacer exactamente como a él le gustaba, sin que nadie le explicara, solo observando. Hoy van a salir cosas en los periódicos, dijo Rodrigo desde la puerta. Probablemente antes del mediodía. El nombre de Isabela va a aparecer. Y el tuyo también, Lucía, como testigo. Ella siguió volteando los huevos. Lo sé. ¿Estás bien con eso? No tengo opción de no estarlo. Y aunque la tuviera... Puso el plato en la charola con cuidado. Sí, estoy bien con eso. Rodrigo asintió. Fernanda va a necesitar tu declaración formal esta tarde, cuando regresemos. ¿Puedes estar disponible? Sí, señor. Una pausa. Lucía. Su voz cambió apenas. Perdió algo del tono operativo y adquirió algo más difícil de clasificar. Después de hoy, las cosas en esta casa van a ser distintas. Quiero que lo sepas. Ella lo miró por primera vez desde que había entrado a la cocina. ¿Distintas cómo? Todavía no lo sé exactamente, pero distintas. Y salió. La presentación ante el Ministerio Público tomó 4 horas. Fernanda presentó las evidencias en el orden que había diseñado. Primero el análisis toxicológico, con el reporte firmado por el laboratorio externo, que demostraba la presencia de digitalina y escopolamina tanto en el pastel como en la muestra del café recuperada por Lucía. Luego los registros de comunicaciones entre Elena y el número de Isabela. Luego la declaración formal de Elena Paredes, grabada el día anterior en presencia de un abogado defensor y un notario, en la que describía punto a punto su participación en el plan, el acceso a las cámaras del restaurante, la modificación del pedido del pastel, las dosis de escopolamina en el café de Rodrigo durante 4 meses, y la reunión de febrero en que Isabela había aprovechado el estado alterado de Rodrigo para hacer firmar la cláusula del testamento. Y finalmente, la grabación del comedor. El fragmento donde Isabela, con su voz tranquila y sus aretes de perla, confirmaba haber estado presente en esa reunión de febrero. Confirmaba, sin saberlo, todo lo que Elena ya había declarado. El agente del Ministerio Público escuchó la grabación 2 veces. Luego miró a Fernanda. ¿Cuándo quieren que procedamos? Hoy, dijo Fernanda, antes de que ella pueda moverse. Isabela fue detenida a la 1:47 de la tarde, no en su casa, en el restaurante Alcázar, en la colonia americana, donde había quedado a comer con 2 amigas que se quedaron petrificadas con sus copas de vino blanco a medio camino entre la mesa y los labios, cuando los 2 agentes de civil se acercaron a la mesa y le pidieron a Isabela que los acompañara. Ella no gritó, no hizo escándalo. Se levantó con la misma compostura con que había entrado al restaurante, recogió su bolso y dijo a sus amigas con una voz que no temblaba: «Llamen a mi abogado». Fue lo último que dijo en libertad durante mucho tiempo. La noticia llegó a la mansión a las 2:15, por mensaje de Fernanda a Rodrigo. Rodrigo estaba en la biblioteca cuando lo recibió. Leyó el mensaje. Lo leyó de nuevo.
Puso el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirando la pared durante un momento que Lucía, que había entrado a recoger una taza vacía, no interrumpió. Cuando él habló, lo hizo sin girarse. «Ya la tienen». «Sí, señor». «¿Cómo te sientes?» Era una pregunta que nadie le hacía a ella, que nadie le había hecho en mucho tiempo. «Aliviada», dijo con honestidad, y un poco asustada todavía. Las dos cosas al mismo tiempo. Rodrigo asintió, todavía mirando la pared. «Yo también». Lucía recogió la taza y se dirigió a la puerta. «Lucía». «¿Señor?» Él se giró. La miró con esa expresión que había aparecido varias veces en los últimos días y que ella todavía no sabía del todo cómo leer. Directa, seria, sin la distancia habitual que los 12 años de jerarquía doméstica habían construido entre los dos. «Siéntate un momento». Ella se sentó. «Fernanda me dio un informe preliminar esta mañana», dijo Rodrigo, «sobre el terreno de tu madre». Lucía se quedó muy quieta. La empresa que lo compró después de su muerte se llamaba Desarrollos Occidente del Pacífico. Era una empresa fachada. Detrás de ella había un nombre, Ernesto Villanueva. Hizo una pausa. «Mi hermano». El silencio que siguió fue de los que se sienten físicamente. «El terreno de tu madre estaba en una zona que 3 años después fue declarada área de desarrollo industrial. Hoy vale 120 veces lo que se pagó por él». Rodrigo la miraba sin desviar la vista. «Ernesto lo compró a través de la empresa fachada, pagando una fracción de su valor real, aprovechando que eras menor de edad y que el tutor legal que te asignaron era un abogado que trabajaba para él». Lucía no dijo nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había demasiado, y todo llegaba al mismo tiempo, y no sabía por dónde empezar a ordenarlo. «¿Y mi madre?», dijo finalmente, con una voz que sonó más pequeña de lo que quería. «¿Isabela?» No lo sabemos todavía con certeza, pero Isabela tenía acceso a los movimientos de Ernesto. Sabía de la compra del terreno. Y si tu madre descubrió algo o representaba un riesgo para la transacción. No terminó la frase. No hacía falta. Lucía miró sus manos sobre el regazo. Las mismas manos que llevaban 3 años limpiando, cocinando, tirando café envenenado por el lavabo. Las mismas manos que el viernes habían señalado un pastel en un restaurante de lujo frente a 200 personas que se rieron de ella. Sintió algo moviéndose en el pecho. No era llanto exactamente. Era algo más antiguo y más profundo. La sensación de que una puerta que llevaba 8 años cerrada acababa de abrirse de golpe y del otro lado no había oscuridad sino luz. Demasiada luz de una vez. Y los ojos necesitaban tiempo para ajustarse. «¿Qué pasa con eso ahora?», preguntó. «Fernanda va a incluirlo en la investigación. Si se confirma la conexión, Isabela enfrenta cargos adicionales. Y el terreno...» Rodrigo hizo una pausa. «El terreno fue adquirido de manera fraudulenta. Con los abogados correctos, existe una posibilidad real de recuperarlo. O de recibir una compensación equivalente a su valor actual». Lucía lo miró. «¿Por qué está haciendo esto por mí?». «Porque es lo correcto. Hay muchas cosas correctas que la gente no hace». Rodrigo asintió. «Sí». Y luego, con una sencillez que no intentaba ser más de lo que era. «Y porque te lo debo». Esa tarde, Mateo llegó de la escuela y encontró a Lucía sentada en la terraza del jardín, con la vista puesta en la jacaranda del fondo y una expresión que él, con sus 15 años y su intuición heredada de una madre que ya no estaba, supo que significaba que alguien estaba procesando algo muy grande. Se sentó a su lado sin preguntar nada. Estuvieron en silencio un rato. Luego Mateo dijo: «¿Sabes qué me dijo mi mamá antes de morir?». «Bueno, no exactamente antes. Unos meses antes, cuando todavía estaba bien. Me dijo que las personas que hacen las cosas buenas sin que nadie las vea son las que en realidad sostienen el mundo». Hizo una pausa. «Creo que hablaba de gente como tú». Lucía lo miró. Tenía 15 años, y los ojos de su padre, y la sabiduría de alguien que ha perdido demasiado pronto a la persona que más quería, y que por eso sabe que el tiempo es finito, y las palabras importantes no deben guardarse. Tu mamá era muy inteligente.
dijo Lucía. Sí, respondió Mateo, y creo que a ti le hubiera caído muy bien. El escándalo estalló el martes por la mañana, no en un periódico, como Rodrigo había anticipado. En 2, en 3, en todos al mismo tiempo, como cuando una presa pequeña cede y el agua no espera turno. Los titulares variaban en los detalles, pero coincidían en lo esencial. Detienen a cuñada de empresario tapatío por presunto intento de homicidio y fraude testamentario. Empleada doméstica, habría descubierto el plan. El teléfono de Rodrigo no paró de sonar desde las 7 de la mañana. Él no contestó ninguna llamada que no estuviera en su lista aprobada. Fernanda gestionó la comunicación con la prensa desde la oficina del grupo con un comunicado breve, preciso, sin adornos. La familia Villanueva confirmaba que existía una investigación en curso, que se colaboraría plenamente con las autoridades y que no habría declaraciones adicionales hasta que el proceso legal tuviera mayor definición. Lo que el comunicado no mencionaba, porque no era asunto de la prensa, era que esa misma mañana Rodrigo había convocado a su abogado personal para iniciar el proceso de anulación de la cláusula testamentaria firmada bajo los efectos de la escopolamina, y que había firmado un nuevo testamento, esta vez sin presiones, sin sustancias y con 3 testigos independientes, en el que el 100% del patrimonio quedaba protegido en un fideicomiso a favor de Mateo hasta su mayoría de edad, con una asignación adicional para la Fundación Niños del Futuro de Jalisco, que Rodrigo había estado apoyando discretamente desde hacía 2 años. El nombre de Lucía no aparecía en ese testamento. Ella no sabía que aparecería en otro documento diferente, firmado ese mismo día, que Rodrigo guardó en el cajón central del escritorio de caoba, y que todavía no era el momento de entregar. La declaración formal de Lucía ante el Ministerio Público duró 3 horas. El agente que la tomó era un hombre de mediana edad con lentes y una manera de hacer preguntas que era metódica sin ser desagradable. Preguntaba, escuchaba, escribía, preguntaba de nuevo para confirmar. Lucía respondió todo con la misma claridad directa que había aprendido a usar cuando la situación lo requería, sin dramatismo, sin adornos, con la precisión de alguien que recuerda bien porque ha entrenado la memoria para sobrevivir. Fernanda estuvo presente durante toda la declaración. No habló más de lo necesario, pero su presencia era un tipo de protección silenciosa que Lucía agradeció sin decirlo. Cuando salieron, ya era pasado el mediodía. En la calle, frente al edificio del Ministerio Público, había 2 fotógrafos. Uno de ellos, al reconocer a Fernanda, levantó la cámara. Lucía se volvió de espaldas instintivamente. «No tienes que esconderte», dijo Fernanda a su lado. «No quiero que me fotografíen». «Entiendo, pero que te fotografíen no te hace menos de lo que eres». Lucía pensó en eso mientras caminaban hacia el coche. Era una frase que parecía simple y que se sentía mucho más complicada por dentro, como esas cajas que desde afuera no parecen caber mucho, y que por dentro tienen más espacio del que uno imagina. El problema llegó a las 4 de la tarde. Rodrigo la llamó al cuarto del ala de servicio, con una voz que era neutra de una manera que no era natural, el tipo de neutralidad que se construye deliberadamente para no mostrar lo que hay debajo. «Necesito hablar contigo». Bajó. Entró a la biblioteca. Se sentó en el sillón habitual. Rodrigo estaba detrás del escritorio con un sobre en la mano. Lo puso sobre la superficie de caoba con un gesto que no era acusatorio, pero que tampoco era ligero. Esto llegó hoy, de parte del abogado de Isabela. Lucía miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Qué es? Una declaración, firmada por un hombre llamado Aurelio Torres, que afirma ser vecino de Tlacolula y que dice que te conoce desde niña. Rodrigo abrió el sobre y sacó 3 hojas. Según esta declaración, tú y tu madre tenían un conflicto conocido en el pueblo con la familia de un comprador de tierras local, y que cuando ese comprador murió, tú te fuiste del pueblo de manera abrupta y nunca regresaste. La declaración sugiere que se detuvo, eligió las palabras, que podrías tener motivos propios para fabricar evidencia contra Isabela, y que tu presencia en esta casa podría no haber sido accidental. El silencio que siguió fue de los que se escuchan.
Lucía lo dejó existir durante 5 segundos completos. Luego dijo, ¿usted me cree? Rodrigo la miró directamente. Sí. ¿Por qué? Porque llevas 3 años en esta casa y en 3 años nunca te vi mentir sobre nada. Ni sobre las cosas grandes ni sobre las pequeñas. Y porque la evidencia que presentaste, el celular de Elena, los meses de café tirado, no es el tipo de cosa que se fabrica, se vive. Lucía asintió despacio. Aurelio Torres no es mi vecino, dijo. Nunca existió ningún conflicto de tierras con ninguna familia. Mi madre era una mujer que tenía un huerto y 2 gallinas y que nunca se metió con nadie en su vida. Miró el sobre. Isabela está desesperada. Cuando la gente desesperada no puede destruir la evidencia, intenta destruir al testigo. Lo sé. Rodrigo volvió a guardar las hojas en el sobre. Fernanda ya está respondiendo. Esta declaración no va a llegar lejos. Pero llegará a los periódicos. Una pausa. Probablemente ya está en camino. Lucía asintió. Miró sus manos. Respiró. ¿Sabe qué es lo más extraño? Dijo después de un momento. Que durante 3 años hice todo lo posible por ser invisible. Por no llamar la atención. Por ser exactamente lo que se supone que debe ser una empleada doméstica en una casa grande. Y resultó que lo único que tuvo que pasar para que todo eso dejara de funcionar fue que alguien intentara matar a la persona equivocada. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Y ahora mi nombre va a estar en todos los periódicos. La gente va a opinar sobre mí sin conocerme. Unos van a decir que soy valiente y otros van a decir que soy interesada y otros van a inventar cosas que no pasaron. Otra pausa. Y no puedo controlar nada de eso. No, admitió Rodrigo. No puedes. ¿Cómo vive uno con eso? Era una pregunta genuina, sin retórica, hecha por alguien que realmente no sabe y está preguntando a alguien que quizás sí. Rodrigo pensó antes de responder. Decidiendo qué voz importa, dijo finalmente. No todas las voces tienen el mismo peso. La gente que te conoce, que estuvo ahí, que vio lo que pasó, esas voces importan. Las otras son ruido. Lleva tiempo aprender a distinguirlas, pero se aprende. Lucía lo miró. ¿Usted lo aprendió? Estoy aprendiendo todavía. Lo que los periódicos publicaron al día siguiente fue efectivamente un perfil de Lucía que mezclaba admiración y especulación en proporciones variables. Algunos se concentraron en la historia humana, la joven de Tlacolula, la madre muerta, los años de trabajo silencioso, el momento en el restaurante. Otros encontraron la declaración de Aurelio Torres, que era, como Lucía había dicho, completamente inventada, y la presentaron como una versión alternativa que genera dudas. Mateo leyó todo en su teléfono durante el desayuno, y luego lo dejó boca abajo sobre la mesa con una expresión de disgusto genuino. La gente escribe basura, dijo. Mateo, dijo Rodrigo. Es verdad. Sí, admitió su padre, pero usualmente no ayuda a decirlo en voz alta. Usualmente, repitió Mateo, que había heredado de su padre la precisión con las palabras cuando le convenía. Pero a veces sí. Lucía, que traía el jugo de naranja, alcanzó a escuchar eso desde la puerta y tuvo que hacer un esfuerzo real para no sonreír. Fue 3 días después, un jueves por la tarde, cuando Fernanda llegó a la mansión con una noticia que nadie esperaba del todo, aunque todos, en el fondo, habían intuido que podría llegar. Los análisis complementarios solicitados al laboratorio forense, en relación con el expediente de la muerte de Guadalupe Mendoza, 18 años atrás, habían encontrado registros compatibles con envenenamiento por glucósidos cardíacos. Los médicos del hospital regional habían clasificado el caso como insuficiencia cardíaca natural, porque en ese entonces no existía protocolo para detectar ese tipo de sustancia en un hospital de esas características. Pero la documentación preservada, cruzada con los patrones identificados en el caso actual de Rodrigo, permitía reabrir el expediente. Fernanda presentó la información con su profesionalismo habitual. Luego esperó. Lucía estaba sentada en el sillón del rincón de la biblioteca, como siempre, con las manos sobre el regazo. No lloró, no gritó,
No dijo nada durante un minuto largo que nadie intentó llenar. Luego dijo, muy despacio, con una voz que era completamente serena de una manera que era más difícil de sostener que cualquier llanto. Entonces no me equivoqué. En nada. Desde el principio. No, dijo Fernanda. No te equivocaste. Rodrigo, desde el escritorio, la miraba. Mateo, que había entrado a la biblioteca con la excusa de buscar un libro, y que se había quedado sin que nadie lo notara, estaba de pie junto a la estantería con el libro cerrado en la mano y los ojos brillantes. Don Aurelio, que ese día había venido a la biblioteca porque Rodrigo lo había invitado específicamente a estar presente, porque Rodrigo había empezado a entender que algunas personas habían estado ahí desde siempre y merecían estar presentes en los momentos que importaban. Miraba a Lucía con la calma profunda de alguien que ha vivido lo suficiente para saber que la justicia a veces llega tarde, pero que cuando llega, llega entera. ¿Qué pasa ahora con eso?, preguntó Lucía. La investigación sobre tu madre se incorpora al caso de Isabela, dijo Fernanda. Los cargos se amplían. Ya no es solo el intento contra Rodrigo. Hizo una pausa. Esto cambia todo el peso de la sentencia. Lucía asintió. Cerró los ojos un momento. Y en ese momento, en la biblioteca de una mansión que no era suya, rodeada de personas que 3 días antes apenas la conocían de vista, Lucía Mendoza hizo algo que no había hecho desde los 17 años, desde el pasillo del hospital donde su madre se apagaba sin que nadie supiera por qué. Se permitió sentir el peso completo de lo que había cargado durante 8 años. No para hundirse en él, solo para reconocerlo. Para decirle, te vi, exististe, y ahora puedo soltarte. Nadie en la habitación habló, pero Rodrigo, desde el escritorio, extendió la mano sobre la superficie de caoba con la palma hacia arriba, en un gesto que no exigía nada, sino que ofrecía algo. Y Lucía, después de un momento, puso su mano sobre la de él, y así estuvieron, en silencio, mientras afuera el cielo de Guadalajara comenzaba a llenarse de las primeras nubes oscuras de la temporada de lluvias, y la jacaranda del jardín se movía suavemente con el viento que llegaba desde el occidente cargado de humedad y promesas, la justicia y el nuevo amanecer. 3 semanas después, Lucía hizo su maleta. No la pequeña con la que había llegado a Guadalajara 8 años atrás. Esa ya no existía. La había reemplazado por una de tela resistente que compraba en el mercado de San Juan de Dios el primer año en la mansión, sino una más grande, de color azul marino, que llenó con la misma disciplina silenciosa con que hacía todo, doblando bien, aprovechando el espacio, sin dejar nada importante atrás. No se lo dijo a nadie, o al menos eso creyó. Isabela Fuentes de Villanueva enfrentaba cargos por tentativa de homicidio calificado, fraude testamentario, administración de sustancias con fines de alteración cognitiva y, una vez que el expediente de Guadalupe Mendoza quedó formalmente incorporado a la investigación, un cargo adicional por homicidio doloso con agravantes. Su abogado había intentado construir 3 defensas distintas en 3 semanas, y las 3 habían colapsado ante el volumen y la consistencia de la evidencia. Elena Paredes cumplía arresto domiciliario en espera de juicio, con un acuerdo de cooperación que reduciría su sentencia a cambio de su testimonio completo. La declaración falsa de Aurelio Torres fue desacreditada en 4 días. El hombre que la había firmado, real, a diferencia del vecino inventado, admitió que un intermediario le había pagado 3,000 pesos para hacerlo. El intermediario llevaba a Isabela. El testamento fraudulento fue anulado. Y el terreno de Tlacolula, o más precisamente, una compensación económica equivalente a su valor actual de mercado, calculado por 3 peritos independientes, estaba en proceso de ser transferido legalmente a nombre de Lucía Rebeca Mendoza Reyes, hija única de Guadalupe Mendoza, nacida el 14 de marzo, en un pueblo pequeño donde los sueños se secaban al sol antes de madurar. Hasta que uno no lo hacía. La mañana que Lucía hizo su maleta, Rodrigo estaba en una reunión en el centro de la ciudad. Mateo estaba en la escuela. Fernanda, en su oficina. Don Aurelio cumplía su turno nocturno y dormía en su cuarto de la caseta.
Solo Beto la vio salir con la maleta azul marino al hombro, cruzar el jardín hacia la salida lateral con el paso tranquilo de siempre. La dejó llegar hasta la puerta. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Ya sale», dijo simplemente. La estación de autobuses de Guadalajara a las 11 de la mañana era un mundo en movimiento constante. Familias con bultos, estudiantes con mochilas, señoras con canastas que olían a comida casera envuelta en papel de estraza, voces en todos los tonos y todas las urgencias. Lucía compró su boleto en la ventanilla de la línea que salía hacia el norte, hacia Tlacolula, hacia el lugar del que había salido con una carta doblada en 4 y el corazón roto, y que ahora quería ver de nuevo no para quedarse sino para cerrar, para decirle a la tierra donde estaba enterrada su madre que la verdad finalmente había llegado, que no había sido causa indeterminada, que había un nombre y una razón y una justicia en proceso. Guardó el boleto en el bolsillo del chamarro. Se sentó en una de las bancas de plástico naranja de la sala de espera. Puso la maleta azul entre los pies y esperó. Rodrigo llegó 17 minutos después. No solo. Venía con Mateo, que estaba en la escuela, o debería estarlo, pero que claramente había convencido a alguien de que esto era más urgente que 3 horas de clases. Y con don Aurelio, que había venido sin que nadie le dijera que viniera, y que cuando alguien le preguntó al respecto dijo simplemente que tenía que hacer un mandado en esa dirección de todas formas, lo cual era evidentemente mentira, pero nadie lo contradijo. Rodrigo encontró a Lucía en la banca naranja con la maleta entre los pies. Se sentó a su lado. Mateo y don Aurelio se quedaron de pie a una distancia prudente, fingiendo estudiar el tablero de salidas con un interés que no tenía nada de auténtico. «¿A dónde vas?», preguntó Rodrigo. «A Tlacolula». «¿Por cuánto tiempo?». Lucía pensó la respuesta. «No lo sé. Necesito ir. Necesito estar ahí un tiempo. Ver el lugar donde creció mi madre. Ver qué quedó». Hizo una pausa. «Cerrar algo que lleva mucho tiempo abierto». Rodrigo asintió. «Lo entiendo». Silencio. «Pensé que te ibas para siempre», dijo él finalmente. «¿Por qué pensaría eso?». «Porque hiciste la maleta sin decirle nada a nadie». Lucía lo miró. «Soy empleada doméstica, señor. No tengo obligación de pedir permiso para salir». «Ya no eres empleada doméstica, Lucía». Fue dicho con tanta sencillez, con tanta ausencia de dramatismo o de intención de impresionar, que fue exactamente por eso que llegó. «¿Qué soy entonces?», preguntó ella, con una voz que era genuinamente curiosa y también, apenas, un poco asustada de la respuesta. Rodrigo miró hacia el tablero de salidas donde Mateo y don Aurelio seguían fingiendo con escaso éxito que no escuchaban nada. «Alguien que quiero que regrese», dijo. «No a limpiar cuartos, no a tirar cafés envenenados, solo a estar, si quieres». La estación de autobuses siguió siendo ruidosa y apresurada a su alrededor, completamente indiferente a lo que estaba pasando en esa banca naranja, que es exactamente como debería ser cuando algo real ocurre entre 2 personas. Sin música de fondo, sin luz especial, sin nadie aplaudiendo. Solo la vida, con todo su ruido ordinario, y en medio de ella 2 personas que estaban aprendiendo, torpemente y con honestidad, a verse. Lucía miró su boleto. Luego miró a Rodrigo. «Voy 2 semanas», dijo. «Máximo 3». Algo en la cara de Rodrigo cambió de una manera muy pequeña, pero muy visible. «Está bien». «Y cuando regrese», continuó Lucía, con la claridad directa que había sido siempre su manera de moverse por el mundo, «vamos a tener una conversación muy seria sobre qué significa exactamente estar en esta casa. Con palabras claras, sin suposiciones de ningún lado». «De acuerdo». «¿Me lo promete?». «Te lo prometo». Mateo se acercó entonces, porque tenía 15 años, y la paciencia de los 15 años, que es limitada. «¿Te vas?», le preguntó a Lucía. «2 semanas, 3 máximo». «¿Y luego regresas?». «Sí».
El chico asintió con una solemnidad que era casi cómica y completamente sincera al mismo tiempo. Bien, porque nadie más sabe hacer los huevos rancheros como tú. Lucía soltó una carcajada. Real, breve, la primera completamente libre de tensión en muchos días. Don Aurelio, desde su posición junto al tablero de salidas, sonrió sin girarse. Lo supo porque así era don Aurelio. Todo lo sabía sin que tuviera que verlo. El autobús salió a las 11:45. Lucía se acomodó junto a la ventana, con la maleta azul en el compartimento superior y el chamarro doblado sobre las rodillas. El paisaje de Guadalajara fue dando paso poco a poco a los cerros y los campos abiertos, y el cielo que en esa dirección siempre tenía más espacio para respirar. Pensó en su madre, en el huerto y las 2 gallinas, en la carta doblada en 4, en el olor floral con trasfondo amargo que nunca olvidó, y que resultó ser la pista más importante de su vida. Pensó en una banca naranja en una estación de autobuses, y en un hombre que había dicho a alguien que quiero que regrese con la sencillez de quien dice algo verdadero por primera vez en mucho tiempo. Pensó en Mateo y sus huevos rancheros, en don Aurelio y sus mandados inventados, en Fernanda y la puerta que le había pedido que no cerrara. Pensó en que el mundo, que a veces parecía construido únicamente para aplastar a la gente que no tiene apellido ni dinero ni nadie que la defienda, tenía sin embargo estas grietas pequeñas por donde se filtraba la luz. Una memoria que recuerda un olor, un café tirado en silencio, una mano extendida sobre un escritorio de caoba. Grietas que a veces, si uno es lo suficientemente terco para seguir caminando, se vuelven puertas. El autobús aceleró en la carretera abierta. Lucía apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana y cerró los ojos. Por primera vez en 8 años, no cargaba nada que no fuera suyo, y eso, descubrió, era exactamente suficiente. Fin.